Hola, buenas tardes. Les damos la bienvenida a esta nueva transmisión. Gracias a los asistentes. Realmente estamos muy contentos del avance que llevamos en este taller denominado El mayor contexto del individuo es la familia. Recuerden que hemos hablado ya de algunos temas. Nosotros nos basamos en este psiquiatra llamado Don Jackson, que él era precisamente el que decía que un individuo sin contexto no existe, es imaginario. Por lo tanto, el mayor contexto de la familia, el mayor contexto del individuo es la familia. Aquí quise mostrarles esta imagen porque son los temas que hemos hablado, que hemos ido revisando en este taller. El día de hoy nos corresponde hablar de un tema muy interesante que se llama el poder de los ciclos, el poder de romper los ciclos familiares. Ese es nuestro tema del día de hoy. Vamos a ver cómo es que a través de las generaciones podemos o nosotros vamos heredando ciertos patrones que repetimos de nuestros antepasados, es decir, de nuestros abuelos y bisabuelos. ¿Cómo qué patrones? Es lo que vamos a revisar. Las personas que estudian o las personas que ponen atención a su lado espiritual pueden revisar en la Biblia, dice que esas herencias o esos patrones se heredan hasta la tercera y cuarta generación. Si tú tienes interés por ver esta parte espiritual, la puedes buscar para que tú veas y lo tomes como un referente, como un complemento a lo que vamos a ver el día de hoy. Bueno, ese es nuestro tema. Por el lado espiritual ya vimos que estas herencias o estos patrones, estos ciclos familiares, también le llaman contratos familiares, se heredan hasta la tercera y cuarta generación. La ciencia le llama trauma intergeneracional. ¿Qué es un trauma intergeneracional? Bueno, es un ciclo de conductas, creencias y malas acciones. Eso es, o así se le conoce en la ciencia al trauma intergeneracional, donde te ves repitiendo patrones similares a los de tus abuelos, a tus padres, como, no sé, a lo mejor mentir, si en tu historia familiar ha habido, secretos familiares, infidelidades, adicciones, abortos, disfunción familiar, toda esta larga lista, divorcios, toda esta larga lista de patrones que a lo mejor te voy a invitar que durante este estudio tú puedas ir analizando, puedas ir concientizando cuál es el patrón que tu familia te ha heredado. Entre los que vamos a mencionar y una larga lista que hay, esa es una invitación que te hago en este momento para que tú vayas analizando qué es ese patrón que hay en ti, pero que lo heredaste de tu familia. ¿De dónde vienen esos traumas intergeneracionales? Esta pregunta es muy interesante. Son tres conductos, básicamente, de los que pueden venir esas transferencias, que es la sociedad, la cultura y la familia. La que más impacta en el ser humano es la de la familia, porque si nos apegamos a lo que dijo Don Jackson, es el que tiene mayor impacto en el ser humano, pues es el de la familia, y es precisamente el que nosotros vamos a estudiar aquí en este espacio. Bien, ¿de qué manera impacta? Bueno, pues porque deja a su paso pérdidas, duelos no resueltos y resentimientos generacionales. No sé si tú te has dado cuenta, que incluso le dijimos en las primeras sesiones, cada familia tiene un sello, cada familia, incluso decíamos, en esa familia son muy alegres, en esa familia se les da mucho el chisme, hay quienes dicen, no, es que en esa familia les gusta mucho robar, se conocen por eso y por lo otro. A eso va dirigido este estudio, a esas generaciones que repiten y repiten los patrones aprendidos en casa, ¿no? Entonces, ¿de dónde vienen? Bueno, ya dijimos que son tres conductos,
Pero también hay otra parte que a mí me gustaría, que son 3 preguntitas que vamos a estudiar. ¿De dónde vienen? ¿Cómo se transmiten? ¿Y por qué, si son tan disfuncionales, permanecen? Bien, la primera pregunta ya la dijimos, ¿de dónde vienen? Que son los 3 conductos: familiar, cultural y social. ¿Cómo se puede transmitir ese patrón? Bueno, esta pregunta es muy interesante porque hay ciencia detrás de esta pregunta. Primero es por genética y por epigenética. La genética sabemos que es todo aquello que yo heredo, no sé, la sonrisa, el carácter, a lo mejor si soy muy inteligente. La epigenética es una parte donde cuesta trabajo entender cómo es que yo heredé algo. Por ejemplo, el ejemplo que te quiero dar es, si fueron gemelos, ¿por qué son tan diferentes el uno del otro? A eso hace énfasis la epigenética, que son algunas de las formas que se transmite. Pero si hablamos de patrones, de conductas, de miedos, de creencias, esa parte, ¿cómo es que se transmite dentro del sistema familiar? Bueno, pues es algo que normalmente los padres no se dan cuenta. ¿Cómo es? A través de las conversaciones, de esas narrativas de peso que los padres o los abuelos tienen, y que a veces decimos, ay, pues los niños no se van a dar cuenta, los niños no entienden de estas cosas, porque lo estoy hablando a partir de un sentir de adulto. Esta parte es un poco errónea, porque los niños entienden más de lo que los adultos se pueden dar cuenta. Y no solamente lo entienden, sino que lo almacenan, lo guardan en su memoria. ¿Y qué crees, no? Que tarde o temprano se van a ver repitiendo esos patrones que escucharon en sus familiares, en sus abuelos, sus bisabuelos, o de historias que cuentan los papás, ¿no? Entonces, esa es una tercera forma de transmitir una herencia a través de las generaciones, por las anécdotas de peso que tienen los adultos delante de los niños. En esta parte, no sé, a mí me gustaría compartirles, yo recuerdo cuando era niña, para énfasis de cómo se transmiten los miedos. Yo recuerdo que una vez mi padre estaba cenando, estábamos todos en la mesa cenando, y recuerdo que él dijo, cuando yo muera me gustaría que no me entierren bajo tierra, porque es algo que a mí no me gusta sentir, que esté tanta tierra delante de mí, sobre de mí, ¿no? Porque a él le daba como esa parte de la claustrofobia, le llaman. Yo recuerdo muy bien que yo observé pues sí, la expresión de mi padre cuando él cerraba sus ojos y decía, yo no quiero que me entierren así. Yo pienso que de esa forma él me transmitió ese miedo, porque las personas que me conocen saben que yo no sé estar mucho tiempo en un espacio muy cerrado. Entonces, de esta manera yo te quiero compartir, o te quiero que tú asimiles cómo es que los miedos, las creencias y los traumas de esa manera se van transmitiendo o transfiriendo a las siguientes generaciones. Yo estoy casi segura que ese miedo mi padre lo obtuvo de un modo hacia en la parte social, porque en esa época se escuchaba mucho que a un actor lo habían enterrado vivo y que después tuvieron que regresar a sacar un documento de un traje que llevaba, y que se habían dado cuenta que lo habían enterrado vivo. Y esa parte le impactó a mi papá, que a él le daba miedo que lo enterraran bajo tierra, y él me transfirió a mí, y ahora yo sufro de claustrofobia. Entonces, de esta manera yo te quiero que entiendas que así es como se transmiten algunas traumas. Si hablamos de traumas, de creencias, las creencias no solamente son religiosas, las creencias a veces en nuestra familia, nuestros abuelitos, o escuchamos que dicen, en nuestra familia somos pobres pero honrados.
¿Qué es lo que nos están transmitiendo ahí? ¿Qué creencia nos están transmitiendo? Bueno, que ser pobre pues está bien porque somos honrados, pero no así el que digan, bueno, no todas las personas que no sufren de dinero es porque hicieron algo deshonrado. Hay personas que se esfuerzan y trabajan y tienen sus riquezas de modo honrado. Entonces, una creencia que se transmite de generación en generación es cuando los abuelos, los padres dicen, no, pues es que en esta casa pues, somos pobres pero honrados, ¿no? Entonces, pero se transmite y el hijo lo adopta como el decir, bueno, pues voy a ser pobre para toda mi vida. De esa manera es como se va transmitiendo una creencia. Bien, la siguiente preguntita que tenemos aquí es, ¿por qué si estas prácticas son tan disfuncionales, por qué permanecen? Primero, porque son inconscientes, porque los padres o los adultos repiten de sus ancestros. Entonces, esa sería otra de las causas, una de las causas, principalmente porque se hacen de modo inconsciente. Y porque se normalizan, sería la otra causa, porque se normalizan. Y otra, que cuando se toma conciencia de ese patrón que repetimos, da mucha vergüenza aceptarlo. Hay familias donde reconocen que es un mal hábito que les transmitieron de sus ancestros, pero les da mucha vergüenza aceptarlo. Vamos a pensar una familia que roba, que ha traído ese patrón, que dicen es que en la familia pues así vivíamos, así sobrevivieron nuestros antepasados, pues da mucha vergüenza aceptarlo. Las familias donde hay problemas de aborto, problemas de segundas familias, lo que le llaman la casa chica, ¿qué pasa? Pues terminan por no hablar de esos temas y dicen, no, en esta casa no se habla de eso, porque da vergüenza aceptarlo. Son 3 de los motivos por los cuales, si esta práctica o estas herencias no son funcionales, por eso permanecen. 1, porque se hacen de modo inconsciente. 2, porque se normalizan dentro de la familia. Si yo veo que en mi familia hubo una historia donde pues todos eran divorciados, para mí me voy a permitir divorciarme porque es normal en mi familia. Esas son algunas de las causas por las cuales permanecen esas herencias, esos contratos familiares que le llaman. Ahora, pasando ya esta parte de saber de dónde vienen, cómo se transmiten y por qué permanecen, ya estamos revisando esta parte. En la siguiente lámina vamos a ver un ejercicio que te invito a que tú hagas y que también si tú logras identificar de todo lo que vamos hablando hasta ahorita, cuál es ese patrón heredado en tu familia, sin tema, sin vergüenza, lo puedes comentar, porque uno de los primeros pasos que tú tendrías es aceptarlo, ponerle palabras a ese patrón que tú adoptaste de tu familia, porque fíjate que a veces vemos que los papás cometen o hacen cosas que a nosotros no nos gustan y tú dices, yo nunca voy a hacer eso, yo no voy a hacer lo mismo que hicieron mis padres, pero ¿qué crees? Que más veces sí que no, nos vemos repitiendo patrones de nuestros papás, de nuestros ancestros, o a veces no comprendemos que en la familia hay historias de resentimientos, de enojos, que las familias se ven divididas por un problema que tuvieron nuestros bisabuelos y que por algún motivo se separaron, se dejaron de hablar y se sigue. Entonces, la siguiente lámina es una invitación a que hagamos un ejercicio de introspección donde tú vas a ver este árbol que tú puedes ver, vas a dibujarlo o puedes buscarlo en internet. Es un arbolito donde tú vas a poner el nombre por un lado, ya sea el derecho o el izquierdo, la familia paterna, por otro lado la familia materna, los nombres de los abuelos, los bisabuelos, los de tus padres, los tuyos, y si tienes hijos, pues los de tus hijos, ¿no? Y en cada uno, sobre todo en las historias antes de ti, de tus abuelos, bisabuelos, tus padres,
vas a poner la característica de cada uno de ellos, si es que tú te la sabes o si la puedes preguntar a tus abuelitos, a tus papás, decir qué era lo que caracterizaba a tus abuelos, por ejemplo. A lo mejor dirás, es que mis abuelos eran enojones, es que en mi familia eran muy rencorosa, y vas a identificar esa historia y vas a tratar de ver cuál de esos patrones de ambos familiares, maternos y paternos, si hay algo que tú estés repitiendo de forma inconsciente o de forma que tú has elegido ser justamente por no traicionar a esa generación, a esa práctica familiar. ¿Qué es lo que tú has ido repitiendo? ¿De acuerdo? Entonces, una vez que tú hayas identificado esta parte de decir, mira, con razón yo soy bien rencorosa, mira, con razón yo me río tanto, ¿no? Si tú encuentras ese patrón o sabes qué, yo sin darme cuenta estoy repitiendo algo que yo juré que no iba a hacer, que mi madre nos gritaba mucho, que mi madre nos ignoraba, no sé, a lo mejor en mi familia todos decidieron, pues nadie estudiar porque ser pobre pero honrador, pues no es tan malo, ¿no? Si tú te das cuenta que te ha costado trabajo salir de ese atorón económico, podría ser una de las causas, ¿no? Una vez que tú ya lo hayas internalizado, que tú ya te hayas dado cuenta que estás a través de este ejercicio de introspección, donde tú le pongas un nombre a ese patrón, te voy a invitar y te voy a dar algunas herramientas en la siguiente lámina. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo puedo ser consciente y evitar los patrones familiares aprendidos? Bueno, primero, ya lo vimos en la lámina anterior, identifica y hazte consciente de ese patrón. 2, tomar una distancia física y emocional. Por ejemplo, si tú vives al lado de tus familiares y tú vas iniciando tu propia familia, puedes tomar esa distancia primero emocional, en decir, no porque mis padres, mis abuelos hayan llevado este patrón de resentimiento, de rencor, por ejemplo, que son de los que más daño hacen y no se ve, a diferencia de que si alguien dice es que en mi familia pues todos son trácalas, pero yo ya no quiero, ¿no? O sea, en mi familia todos roban y es normal, pero yo no quiero. Eso es algo más visible. Lo que no es visible es un patrón, por ejemplo, de rencor. En mi familia todos son muy rencorosos, en mi familia son vengativos, ¿no? Si tú te das cuenta, toma esa distancia emocional donde digas, yo sé que esto no está bien, esto a mí no me gusta, yo no quiero que mi familia, mi propia familia, siga ese patrón. Eso sería tomar una distancia física y emocional. Si puedes y tienes la posibilidad de tomar la distancia física, es decir, si vives al lado de tu familia, donde tus hijos ven constantemente esas prácticas, si tienes la posibilidad, cámbiate de casa. Pon distancia física. ¿Para qué? Para evitar que tus hijos aprendan, porque si tú le estás constantemente diciendo, oye, no es bueno mentir, oye, en esta nueva familia que estoy formando no me gustan las mentiras, pero ve que su abuelita, los tíos, entre ellos normalizan la mentira, vas a meter en un conflicto a tu nueva generación que serían tus hijos. Por eso es que uno de los consejos o de las sugerencias que te damos en este momento sería tomar distancia física y emocional. Otra más sería analizar para entender y poder perdonar. Por ejemplo, si tú en la historia de tu familia pelearon, tú vas a tener que analizar el motivo de la pelea, vas a tener que entender por qué en ese momento la única opción que tuvieron tus abuelos o bisabuelos fue pelear. Yo en esta parte te quiero compartir que mi abuela paterna, ella comentaba que en su familia hubo una historia de primos, donde los primos peleaban por terrenos, a tal grado que uno llegó a matar al otro por quedarse con esos terrenos, que por ahí luego ya hacen hasta memes, ¿no? De que peleando por los terrenos, pero es real, eso es real. En mi familia hubo esa historia y de ahí, a partir de esa historia donde los primos
que en este caso eran primos de mi abuela, pelearon, uno mató al otro, la familia se dividió y la familia del primo que pues quedó, ahora sigue con las tierras, se fueron, pero los otros, los hijos del primo al que mataron, quedaron con mucho rencor, que a la fecha nos contaban a nosotros y cuando nosotros íbamos a Michoacán a visitar, procurábamos pasar lejos de la casa del primo que mató, porque decíamos, esos son los alcances que tiene esa familia, aunque era de nuestra misma familia, esos son los alcances de llegar a matar por una posesión. Entonces, tienes que aprender a analizar la historia familiar de por qué tuvieron que tomar la decisión en su momento los abuelos, los padres, y aprender a perdonar, ¿no? Es decir, en esta parte pues suena un poco fuerte el decir cómo voy a perdonar que mató a uno de sus primos por un terreno, pero tú ya eres una nueva generación en el caso y dirías, pues yo tengo que perdonar porque eso no me tocó a mí vivirlo. Entonces, ayuda mucho que analices la historia de ese patrón que te han heredado y que aprendas a perdonar. Bien, otro punto que no es para nada, que no ayuda, que no es funcional, que no te va a servir, es estar culpando constantemente. Es que mi papá, por ejemplo, yo podría decir, es que mi papá, ¿por qué habló de eso delante de mí? Ahora por su culpa yo no me puedo subir a los elevadores porque me da mucho miedo, ¿no? Me da mucho miedo estar en espacios cerrados, me desespero. No, o sea, no culpar a las personas que incluso ya no están. Que a mí se me ocurre esa parte, ¿no? De decir, mi padre me transfirió un miedo, pero ¿qué pasa si tu padre te heredó una creencia de que pues, eres pobre pero honrado? Pues aprender a no culparlo y aprender tú a decidir que esa es la parte que tú no quieres continuar con esa creencia, que tú no quieres seguir con ese miedo, que tú no quieres que un trauma de tus antepasados te sigan haciendo tu vida disfuncional. Esa sería otra parte, no culpar, que incluso ahorita si yo me viviera culpando a mis antepasados que ya no están, yo pienso que si mi padre estuviera me diría, oye, ya deja de culparme y hazte cargo de tus propios actos, ya no me culpes porque ni siquiera estoy ahí para que me lo digas, ¿no? Entonces, ese es otro tema que sería muy bueno que aprendamos a no culpar a nadie, a no culpar al vecino, que porque por culpa del vecino yo hago o deshago, ¿no? O que porque me heredaron esta posición, pues ahora tengo que cumplir. No culpar, sino aprender a tomar tus propias decisiones. También sería conservar la humildad. Una vez que tú ya entendiste, que tú ya asimilaste, ten la humildad de entender que antes de ser integrante de una familia, tú eres individuo y tú lograste hacer este ejercicio. Tus padres, tus abuelos, incluso tus hermanos no necesariamente van a poder asimilar la misma historia que tú. Decía una persona con las que a veces hablo, me decía, en mi casa fuimos 8 hermanos y son 8 historias diferentes de la familia, porque cada quien va a contar su historia de vida de modo diferente. Entonces, conserva esa humildad de que aún eres parte de esa familia, pero que tú has decidido pues no continuar con ese patrón. Otro consejo más o otra sugerencia más, que es la última, pero no por ser la última, menos importante, que sería, lleva un proceso terapéutico para profundizar al narrar tu historia familiar. A lo mejor es como, el ejemplo que te puedo poner es como tú te lavas tus dientes constantemente todos los días, llevas una limpieza, pero mínimo cada 3 meses tienes que ir al dentista para que te haga una limpieza profunda. Entonces, la última sugerencia que yo te haría en este espacio sería, busca ayuda de un profesional. Si tú sabes que la historia o la herencia que te han transmitido es algo fuerte, no sé si hablamos a lo mejor de abortos, de violencia en la familia, si hablamos de violación dentro de la familia. Fíjate que conozco una persona que alguna vez acudió a terapia donde esta persona me decía que ella había sufrido una violación por parte de su padre cuando fue niña. Y de modo inconsciente, como acabamos de decir,
ella encontró una pareja donde no la pareja era violador, sino que en la familia de su nueva pareja también era común que los abuelos, los tíos, los cuñados habían ejercido violencia sexual dentro de su familia. Entonces, esta chica de modo inconsciente buscó una pareja donde tenían el mismo patrón. Entonces, es por eso, y en esos casos, siempre es bueno que acudas a, pues sí, con un profesional para que puedas atender estos temas. Difícilmente lograrías salir de ese patrón si no lo internalizas así por medio de una terapia. Bueno, vamos a adelantar un poquito aquí la lámina. Ahora te quiero hablar de un personaje súper importante dentro del sistema familiar. Está denominado y le dicen The Cycle Breaker. ¿Quién es un Cycle Breaker? Bueno, por su traducción es el rompedor de ciclos. Esta persona es el que no repite patrones, el que acepta la responsabilidad de sus actos y decide no repetir los mismos patrones que le heredaron. Lo que comentábamos anteriormente, ¿no? Si a mí no me gusta mentir, si a mí no me gusta robar, si yo voy a empezar mi nueva familia y quiero que mis hijos no tengan esos patrones, yo no les quiero heredar un problema así. Imagina que a lo mejor yo fui de las que robaban, pero que no robaba así como que la carterita, no, sino que yo organizaba un robo, a lo mejor a mí me van a terminar matando. Yo no le voy a dejar, yo no le quiero dejar esa herencia a mis hijos, por lo tanto yo voy a internalizar ese problema, voy a ser consciente que no porque mi papá lo haya hecho, yo lo tengo que hacer. Entonces, el rompedor de ciclos es esa persona que se preocupa por buscar ayuda, por buscar de qué manera voy a dejar de repetir esos patrones que no son funcionales en mi vida, que no me hacen feliz, que no me ayudan a buscar mi propia identidad. Entonces, ¿cuál sería? Tú no pienses que una sola persona puede cambiar el historial de una familia, de toda una historia familiar, ¿no? De los abuelos. No es el rompedor de ciclos o el cycle breaker, no es la persona que va a expiar las culpas o los pecados o las acciones de los antepasados, no. Simplemente es una persona que decide vivir su vida de forma diferente. Cuando tú tomes o cuando esta persona toma la decisión de no repetir patrones, es algo muy difícil. Es algo muy difícil porque vas a tener que incluso dejar de convivir con tu familia. Decíamos que una de las opciones que tienes es poner distancia física, dejar de convivir un poco con las personas que siguen practicando aquello que a ti no te agrada. ¿Y qué vas a lograr? ¿Qué vas a lograr con esta acción? Bueno, pues que a partir de tu generación, recuerda lo que dijimos al inicio de esta plática, que las herencias se repiten hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, yo, rompedor de ciclos, voy a evitar que mis hijos y sus hijos y los hijos de sus hijos repitan esta práctica que a mí no me gusta. Me va a costar mucho trabajo, tal vez en mi familia me llamen el raro, tal vez en mi familia me digan la oveja negra, el que ya no quiere hacer lo que se le enseñó en la casa. Hay esa parte donde tú dices, te vas a cuestionar, ¿es necesario que yo pase por lo mismo que pasaron mis abuelos? ¿Es necesario que yo viva lo mismo, la misma carencia? Volviendo al punto de aquellos que dicen somos pobres pero honrados y que te transfirieron esa creencia donde dices pues que no es malo ser pobre, pero tampoco te dijeron que no está mal trabajar duro o esforzarte por lo que tú por tener algo, ¿no? Y que no es malo, que también es bueno esforzarse y lograr y ponerte metas. Entonces, ese rompedor de ciclos le va a costar trabajo, sí, nadie dice que sea fácil, pero vale mucho la pena, porque a partir de ti, las siguientes generaciones dejarán de repetir estos ciclos. Entonces, esta es la plática que teníamos preparadas para ustedes el día de hoy. Y no queremos dejar de invitarles
a que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Si tú tienes y si tú eres consciente de que en tu familia hay patrones que han hecho tu familia disfuncional, estás a tiempo, puedes buscar ayuda, o bien sigue estos pequeños pasos que te dimos. No sé si por aquí tú quieras compartir en el chat cuál ha sido, si has logrado identificar ese patrón, esa creencia. Compártenos en el chat, dinos cuál ha sido o cuál es ese patrón que tú, que ha hecho tu vida disfuncional. Tenemos aquí a los colegas que te van a apoyar en los comentarios, lo vamos a ir contestando. Ayúdanos a enriquecer esta plática con tus comentarios, con tus experiencias, porque las pocas que yo te acabo de comentar son reales y te las compartí para que sepas que no eres el único, o que no solo en tu familia hubo casos que a lo mejor nadie quiere hablar, que a lo mejor en tu familia hubo temas difíciles y que tú no has podido hablar con nadie, que no quieres repetir, pero que no sabes cómo sanarlo. Déjame contarte que también cuando yo era niña, y esta parte te la voy a decir para que sepas que sí hay formas de repetir de modo inconsciente, y que así como dijimos que en la genética hay una parte que es comprensible, que te heredan, y la epigenética, una forma que nadie se explica cómo sucede, te voy a contar esta anécdota. Cuando yo era niña, escuché que mi abuela y mi madre platicaban, y mi abuela materna le decía a mi madre: esconde tu vestido de novia y no dejes que tus hijas se la pongan. Nosotras éramos 5 mujeres. Y decía, porque si una de ellas se mide tu vestido, no se va a casar bien, va a ser fracasada, va a fracasar en su matrimonio, así es que no dejes por ningún motivo que tus hijas se pongan tu vestido. Ahí podríamos decir que ellas me transfirieron una creencia, porque yo solo lo escuché, pero nunca hubo esa parte de juntarse con los hijos y decir, o con las hijas, para hablarnos de modo más digerible y decir qué hacer para tener un matrimonio exitoso. En fin, esta historia termina así. Una vez yo iba pasando por el ropero que mi madre tenía, pues muy arregladito. Era un ropero de esos antiguos, donde ella guardaba su ropa, pero de una forma pues llamativa. Ella tenía su vestido de novia en una bolsa, muy guardado. Yo recordé la historia o la indicación que mi abuela le había dicho, y por algún motivo agarré el vestido y me lo probé, me lo puse así, solo por encima, y yo dije, no creo que este vestido tenga algún poder, esto no va a pasar, o sea, son cosas de viejitos, porque es lo que decimos muchas veces cuando somos jóvenes. Yo no te sé decir, así como el lado epigenético, que no tiene una explicación al decir por qué los gemelos no se parecen, si son gemelos, son tan diferentes. Yo no sé decirte por qué somos 5 mujeres, mis 4 hermanas se lograron, ellas pues tuvieron un matrimonio convencional como mi abuela lo hubiera querido, se casaron de blanco, con la ceremonia, el ritual que normalmente hacen las personas cuando se casan, y yo no. Yo solamente un día decidí irme con la persona que era mi pareja en ese entonces, decidí irme y hacer mi vida. Por eso decíamos que las herencias se repiten en la mayor parte de modo inconsciente. Probablemente yo guardé en mi inconsciente que la persona que se ponía ese vestido no se iba a casar de forma, pues como todos quieren, ¿no? De blanco, y que el novio vaya y pida a la novia. Por algún motivo, y no te sé explicar, yo estoy segura que no lo hice diciendo, ay, pues al fin que yo, ya todos saben que, porque nadie sabía que me medía el vestido. Entonces, esa es una creencia que a mí también me heredaron, una creencia, un miedo, igual los traumas se heredan. Entonces, haz ese ejercicio, el ejercicio que acabamos de revisar, revisa qué parte es la que a ti ya no te gustaría transmitir a tus siguientes generaciones, y si tú crees que te hace falta alguna ayuda, algún apoyo de un profesional, no dejes de contactarnos. Pues en esta parte te voy a dar las gracias por tu atención y te voy a dejar
los medios por los cuales nos puedes contactar, o si conoces de alguien que quiera y que necesite la atención para dejar de repetir ese patrón de su familia que no le está ayudando, pues bueno, esta es la parte donde te quiero ofrecer los servicios de la Unidad Social de Psicología. Nos puedes buscar a través de los correos, del Facebook, de Instagram, tenemos también el WhatsApp. Y pues bueno, esta plática se ha dado en base a ese taller que estamos haciendo justamente para atender los problemas que se dan dentro de la familia. Recuerda que nuestro siguiente tema va a ser sanando mi relación con mi papá o mamá. Esa va a ser nuestra siguiente plática y con esa daríamos por terminado el taller de el mayor contexto y el más significativo del ser humano es la familia. Por ahora sería todo. Agradecemos mucho que te hayas conectado, agradecemos mucho los comentarios que tú nos hagas en el chat, porque eso nos va a ayudar a saber que esta plática te ha servido de algo. Y si tienes algún comentario, alguna sugerencia, algún tema que te gustaría que nosotros tratáramos en este foro, pues lo haremos con mucho gusto. No dejes de escribir, déjanos tu comentario y muchas gracias.